Continuamos entonces con el oscilador armónico cuántico. Esto ustedes ya lo conocen, es la energía del oscilador armónico, o sea, la energía cinética. Esto es lo mismo que poner un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿no? Porque si ustedes ponen P como M por B, o sea, esta es la cantidad de movimiento, y bueno, dividido 2M me queda un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y esta es la energía potencial elástica, un medio de K en la constante del resorte por X cuadrado. Y bueno, y la suma de estas dos cosas es la energía mecánica. Para pasar a la fórmula, digamos, a la ecuación cuántica, por decirlo de alguna manera, partiendo de la expresión clásica, lo que uno hacía era, bueno, como se dice, cuantificar la expresión. Es decir, en principio yo tengo que multiplicar esto por la función de onda y de este lado lo mismo. Bien, y después lo que tengo que hacer es, donde dice P, poner este operador aplicado sobre la función de onda, obviamente, y donde dice X, poner el operador X, que el operador X es simplemente, en este formalismo que estamos viendo nosotros, que se llama imagen de Schrödinger, el operador X es X por, o sea, el operador X aplicado a la función de onda sería X por la función de onda, mientras que el operador P aplicado a la función de onda sería todo esto aplicado a la función de onda. Bueno, si hacen eso, pasan de acá a acá fácilmente, ¿no? Fíjense que acá está X cuadrado, la posición al cuadrado, y este es el operador X al cuadrado que multiplica a la función de onda. Bien. La solución de esta ecuación, que no es de la que nosotros veníamos estudiando, la que nosotros veníamos estudiando en los ejemplos anteriores, tenía coeficientes constantes. O sea, había una segunda derivada multiplicada por un número y después estaba la función multiplicada por el número. Pero acá la función está multiplicada por X cuadrado, ¿está bien? La función está multiplicada por X cuadrado. Entonces ya no es una función, una ecuación diferencial a coeficientes constantes. Es decir, no es válida la solución que nosotros veníamos usando hasta ahora cuando estudiamos escalón de potencial, barrera de potencial y pozo de potencial. Sin embargo, esta ecuación diferencial que tiene esta forma es muy conocida en la literatura matemática porque se llama ecuación de Hermite y era conocida bastante antes de la mecánica cuántica. Entonces ya se sabía cómo había que resolver esto. El que tiene dudas o quiere saber más del tema puede buscar sobre este tipo de ecuaciones. Entonces, para en realidad llevar esto a la forma de esa ecuación que mencioné antes, lo que uno hace primero es, bueno, acá adelante dejar solamente la segunda derivada, es decir, que hay que multiplicar por menos 2m sobre h barra cuadrado para que se vaya a esta parte, ¿no? Y acá obviamente lo mismo y acá lo mismo. Entonces, haciendo eso y reordenando, uno llega a esta forma y ya está más cerca de la forma de Hermite, que se obtiene simplemente si uno, donde dice todo esto, pone o reemplaza, mejor dicho, mk sobre h barra cuadrado, lo reemplaza por a, o sea acá, ¿no? Mk sobre h barra cuadrado. Y donde dice b pone 2me sobre h barra cuadrado, reemplaza eso acá. Bueno, y además de eso, cambia la variable. En vez de poner x,
pone otra variable i, que es la raíz de a por x, o sea, la raíz de todo esto multiplicado por x. Entonces, si hace todos esos cambios, obtiene esta ecuación diferencial, que es la ecuación diferencial de Hermite, o sea, que tiene esa forma. Bueno, la solución de esa ecuación diferencial no es nada sencilla, está fuera de la órbita de este curso, que intenta ser un curso introductorio de mecánica cuántica. Entonces acá vamos a poner directamente el resultado, porque cuando uno resuelve esa ecuación obtiene funciones, pero las funciones después hay que hacer un proceso de normalización, porque las funciones en cuántica, las funciones de estado, tienen que cumplir el postulado de Bohr. Entonces las funciones, soluciones de lo que ustedes vieron antes, que cumple el postulado de Bohr, son estas que están acá. Vuelvo a repetir, no vamos a entrar en detalle porque esto hay que ponerse a estudiar, sino cómo uno resuelve esa ecuación diferencial, ¿no? Que es sencillo, pero es largo. Entonces no lo abordamos acá. Bueno, al final las funciones de onda se escriben así, donde este h sub n se denominan, estos h sub n se denominan polinomios de Hermite. Y tenemos algunos escritos acá abajo. Por ejemplo, cuando n es igual a 0, el polinomio de Hermite en su argumento, o sea, el argumento en este caso sería este, vale 1. Cuando n es 1, el polinomio de Hermite evaluado en el argumento vale 2 veces el argumento, y así siguiendo, ¿no? Y hay una fórmula que me permite obtener el polinomio de Hermite de cualquier grado. No sé, si acá quiero el de grado 20, tengo que poner menos 1 a la 20, e a la z cuadrado por la derivada de orden 20 de a la menos z cuadrado. Y así obtengo cualquiera de los polinomios de Hermite que me permiten generar todas las funciones de onda, ¿no? Todas las funciones de onda. Podemos ver alguno de ellos, por ejemplo, ver que efectivamente h0 es 1. Bueno, si acá calculo con esta fórmula el h0, me queda menos 1 a la 0, que es 1. Acá me queda e a la z cuadrado. Y acá la derivada de orden 0 de una función es, por definición, la función. O sea, la derivada de orden 1 es su derivada. La derivada de orden 2 es la segunda derivada. Y la de orden 0 es la función. Así que cuando yo acá pongo n igual a 0, ya está, no derivo nada, me queda e a la menos z cuadrado, que se va con este e a la z cuadrado, ¿no? Porque me queda e a la 0, que es 1. Y 1 por 1 es 1 y obtuve este. ¿Está bien? Bueno, estas son las funciones, solución de esa ecuación de Schrödinger. Pero cuando uno resuelve la ecuación de Schrödinger, además de las funciones, obtenía las energías, Y como vimos hasta ahora en todos los casos, pensemos por ejemplo, en el pozo de potencial infinito, que fue el primer caso, uno obtenía una función y su energía asociada, ¿no? Otra función y otra energía asociada a esa función. O sea, cuando la partícula tenía una energía, estaba en el estado dado por la función de estado. Bueno, acá las funciones son esas, y las energías, por ejemplo, cuando n es 0 acá, si yo calculase esto para n igual 0 y quisiera obtener la primera función, es esto, me da esto. Y su energía asociada vale 1/2 de h nu. La siguiente
función me da todo esto y su energía asociada vale 3 medios de h nu. Esta es la otra función y su energía 5 medios de h nu. En general las energías se pueden escribir con esta fórmula, donde n vale 0, 1, 2 hasta infinito, ¿no? O sea, cuando n vale 0, estoy en el estado dado por phi0, que es este, con esta energía, 1 medio de h nu, donde nu es la frecuencia del oscilador, ¿no? 1 sobre 2pi de la raíz de k, la constante elástica sobre la masa. ¿Está bien? Entonces estas son las energías, y bueno, si uno quiere averiguar más estados, puede hacerlo sacándolo de acá, ¿no? Poniendo, por ejemplo, n igual 3, bueno, acá me queda 2 al cubo, factorial de 3, h3, que es el siguiente que se puede sacar con esta fórmula, ¿no? Bueno, y así sucesivamente. Bien. Y acá ya vienen las cosas media, como siempre la cuántica da sorpresas. Porque, por ejemplo, si uno piensa en un oscilador armónico, veamos el oscilador de acá abajo, una masa atada a un resorte, este es el resorte, esta es la masa, el resorte en equilibrio llega hasta acá, hasta x0, Después supongamos que la masa esté quieta, yo la corro hasta acá, hasta B, la suelto y la masa viaja entre A y B, ¿no? Entre A y B. Bueno, si uno dibuja el potencial elástico, que es un medio de K por X cuadrado, obtiene una cosa así. En este caso, en X sub 0 el potencial vale 0, porque como yo puse el sistema de referencia, poniendo X igual a 0 acá y esto es X sub 0, en realidad el potencial es un medio de K por X menos X0 al cuadrado. Bueno, más allá de eso, el potencial es esta parábola que ustedes tienen acá, y si la masa tiene esta energía, la energía es la que yo le doy al principio. Por ejemplo, la masa estaba acá en el centro y lo estiré hasta B. Entonces su energía, cuando estaba así estirado, es toda potencial, porque está quieto, no tiene energía cinética, y es un medio de K por el estiramiento al cuadrado. Esa energía se mantiene fija. Por ejemplo, cuando la masa pasa por acá, ya no tiene más energía potencial, pero tiene cinética, y tiene que ser igual a ese valor, porque la fuerza elástica es conservativa, entonces la energía acá se conserva. Entonces la energía siempre tiene un medio, por ejemplo, de K por el estiramiento inicial al cuadrado. ¿Está bien? Bueno, si la partícula tiene esta energía, uno sabe desde las primeras físicas que vio, que se puede mover solamente entre A y B, ¿no? A ver, si ustedes agarran la masa y la llevan hasta acá y la sueltan, va a viajar hasta acá y nadie esperaría que cuando vuelva pase de B, ¿no? Porque si pasa de B quiere decir que ganó energía en el camino, y si la energía se mantiene fija no pudo haber ganado energía. Entonces, si no hay rozamiento, viaja de A hasta B ad eternum, ¿no? Indefinidamente. Obviamente, en la vida real hay rozamiento y esto el movimiento se va disipando, digamos. Pero en el caso ideal, que es nuestro caso de rozamiento nulo, bueno, viajará siempre entre A y B. O sea, se tiene que mover entre acá y acá. Es decir, entre este punto que viene de la intersección del valor de energía con el valor de potencial. Esos puntos A y B son los que aparecen acá, A y B.
La energía, en este caso la partícula, es esta que está acá, que no está dibujado a nivel de energía. Pero resulta cuando la energía está por acá, la función de onda se extiende más allá de B y también más allá de A, ¿no? De A para la izquierda en este caso. ¿Y qué significa eso? Y significa que la partícula, según la mecánica cuántica, puede estar acá, o acá, o acá, o acá. Es decir, a donde hay función de onda, ahí puede estar la partícula. Porque la probabilidad de presencia de la partícula en un lugar se saca mediante la función de onda. Si la función de onda no es cero ahí, quiere decir que la partícula puede estar. Entonces ahí está una primera así cosa que suena como media asombrosa, ¿no? Pero a lo que la cuántica ya nos tiene acostumbrados. O sea, existe una probabilidad. Está bien, después vamos a ver, vuelvo a repetir al final del curso, algunas interpretaciones de estas cosas. Pero en principio, la partícula con esa energía, o sea, con esta energía, puede estar más allá de B o antes de A. Lo cual clásicamente sabemos que es imposible. Si uno, en vez de tomar el primer estado, toma el segundo estado, y lo mismo, acá está, estas dos líneas indican el límite clásico. La función de onda está más allá del límite clásico, de la posición máxima que puede tomar en la mecánica clásica. Y lo mismo si agarramos la otra función de onda. Y si agarramos todas las funciones de onda, pasa eso. Acá hay un gráfico donde hay varias funciones de onda. Y fíjense, ¿no? Lo que dijimos, esta es la función de onda del primer estado, del estado de más baja energía, que se denomina estado fundamental. Esta es la energía de ese estado fundamental, este valor que está acá, pero donde la energía corta al potencial muestra eso, que la partícula puede viajar. Bueno, lo voy a señalar acá arriba, pero obviamente la partícula viaja siempre por el eje X, ¿no? Que es este que está acá. Pero lo voy a señalar acá arriba. Viaja entre acá y acá. Eso proyectenlo acá abajo, ¿no? O sea, entre acá y acá más o menos. Eso según la clásica. Pero la cuántica, la función de onda cuántica, el estado cuántico, pasa más allá. O sea que puede estar acá. O inclusive acá. En realidad puede estar hasta en el infinito, porque las funciones estas se extienden hasta el infinito. Y hasta el menos infinito también. Lo mismo pasa con el segundo estado, con el tercero, como ya vimos con el cuarto. Bueno, eso es por un lado. Por otro lado, fíjense que el espaciamiento entre dos valores de energía, en este caso, siempre vale h nu. O sea, de 1 medio de h nu a 3 medios de h nu hay un h nu. Lo mismo entre los otros dos niveles de energía, tengo un h nu. O sea, siempre entre dos niveles la diferencia de energía vale h nu. En el caso del oscilador armónico, ¿no? Bueno. Volviendo a la probabilidad de estar en la zona prohibida, la vamos a calcular cuando la energía del sistema es la más baja, es 1 medio de h nu. Cuando la energía es la más baja. Bueno, si uno quiere saber qué punto es este y este, obviamente iguala
1 medio de k por x cuadrado a 1 medio de h en u. Y de ahí saca los puntos que son estos, ¿no? Está bien que yo los llamé x0 menos x0 y x0. Entonces ahora queremos calcular para el estado fundamental cuál es la probabilidad de estar en la zona prohibida, o sea, clásicamente prohibida, para que vean que no es un número chico, es bastante grande. Entonces, en principio, mi zona prohibida es la que va del menos infinito, como dice acá, RP es la región prohibida, va del menos infinito a x0, hasta acá, unión este otro conjunto, ¿no? De x0 al infinito. Entonces, la probabilidad de estar ahí, en la región prohibida, es de la integral de menos infinito a menos x0. Acá adentro iba la función de onda conjugada por la función de onda integrada, más esta probabilidad que arranca de x0 y termina en infinito, ¿no? Esto. Pero para calcular eso uno podría hacer lo siguiente. Es decir, bueno, si yo tomo la integral de menos infinito a menos x0, que es esta, más de menos x0 a x0, que es esta, más de x0 hasta el infinito, que es esta. Todo eso me da la probabilidad, mejor dicho, de que la partícula esté entre menos infinito e infinito. Pero la partícula está en alguna parte entre menos infinito e infinito. O sea que esa probabilidad me da 1, ¿no? Bueno, esa probabilidad me da 1. Entonces la que yo necesito conocer, la probabilidad de la región prohibida, que sería la suma de esta integral más esta integral, es 1 menos esta integral. O sea, 1 menos lo que está acá. Y bueno, si uno hace esta integral, que queda, no tiene solución así simple, hay que buscarla en tabla, porque queda e a la menos 2x cuadrado, ¿no? Quedan cosas así. Si hacen eso, les da 0,1586. O sea, hay un 15% de probabilidad, casi un 16%, es bastante, ¿no?, de que la partícula esté en la zona prohibida, clásicamente prohibida. Si volvemos al resortito, ¿no?, uno tira el resorte, lo suelta, y en una hora entera, bueno, o pongamos así, sí, pongamos en una hora, tenemos un 15% de tiempo que puede estar la masa más allá de B o antes de A. Y el 15% de 60 minutos son más de 6 minutos, ¿no? O sea, pongamos 6 minutos. De esa hora, 6 minutos puede estar o acá o de este lado. O sea, es bastante, ¿no? Pensado así, digamos, una violación de la energía. Si uno interpreta esto así, sin demasiado análisis de los datos crudos que da la teoría, digamos así, de los datos crudos que da la teoría, el resultado es ese, porque así se calcula la probabilidad. Esto sale del postulado de Bohr, ¿no? Recuerden que Bohr fue el que interpretó el módulo cuadrado de la función de onda como la probabilidad. ¿Está bien? Bueno, o sea que esto lo puse para que vean que no es despreciable. Que si uno puede pensar, bueno, pero igualmente si fuera muy pequeña, despreciable, pero no nula, igual ya sería una rareza, ¿no? Porque significa que en algún momento puede hacer una pequeña huida más allá de B o antes de A, digamos.
Bien. Pues algunas observaciones son que la energía del punto cero no puede hacerse tan cercana a cero como se desee, porque siempre vale, la mínima energía de esto vale 1/2 de h nu, ¿no? Y en un oscilador clásico común, la energía yo la puedo hacer tan chica como quiero. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que la energía era 1/2 de k por el cuadrado del estiramiento, ¿no? Volvamos al dibujito del resorte. Si yo agarro esta masa y la pongo, en vez de estirarla hasta acá, la estiro hasta prácticamente nada, la energía la puedo hacer muy chiquitita, tan chica como yo quiero, ¿no? Así como si la estiro mucho, la hago tan grande como quiero. Porque dijimos que esa energía inicial, que es toda potencial, que es 1/2 de k por el estiramiento, es la que después se mantiene durante todo el tiempo. Estoy hablando del caso clásico, ¿no? Pero en el caso cuántico, este es el menor nivel de energía que se puede alcanzar. No puedo ir más abajo de esto. ¿Está bien? Entonces pasa como el pozo de potencial infinito, donde había una energía mínima distinta de cero. Entonces esa es una de las observaciones. Otra observación que se puede hacer interesante de esto es que los saltos entre los niveles de energía corresponden a la cuantificación que había hecho Planck. Si recuerdan, cuando estudiamos cuerpo negro, Planck decía que dentro de la cavidad del cuerpo negro hay como electrones unidos a resortes, osciladores armónicos, que absorben y liberan energía, ¿no? Que absorben y liberan energía. Bueno, si uno piensa que absorber y liberar energía, y él dijo que esa absorción y liberación de energía tenía que darse en múltiplos de h nu, o sea, estaba cuantificada. En realidad Planck no es que se le ocurrió eso de la nada, analizó algo que tiene que ver con la entropía, ya por ahí lo vamos a contar eso en otro momento. Y ahí hizo medio una pequeña trampa, pero no salió así de golpe a decir la energía es h nu. Pero no importa. La energía de los osciladores armónicos, según Planck, necesitaba ser h nu para que la cuenta dé. Eso ya lo habíamos visto en cuerpo negro. Pero acá, si nosotros miramos los niveles, podría ser que el oscilador armónico absorba energía cuando pase de este estado a este, o de este a este, o del primero al tercero. Pase del estado al que pase, siempre absorbe un múltiplo de h nu. Si pasa del estado fundamental al primer estado, absorbe h nu. Si pasa del fundamental a al segundo estado excitado, así se llama, este es el primer excitado, este es el segundo excitado, absorbería 2 h nu. Y viceversa, si sale de este estado y pasa al fundamental, libera 2 h nu. Entonces uno podría decir, al final, Planck tan equivocado no estaba, porque sus osciladores armónicos pueden estar absorbiendo energía cuando pasan de un nivel a otro, liberándola también cuando pasan de un nivel a otro, ¿no? Absorben cuando pasan del nivel más bajo al más alto y liberan energía cuando pasan del más alto al más bajo. Pero fíjense que al final la absorción o liberación de energía es justamente un múltiplo de h nu, como había propuesto Planck, algo que averiguó calculando la entropía. En ese momento la termodinámica era sagrada, así que la gente que hacía cosas teóricas obviamente creía en la termodinámica y muchas veces utilizaba la termodinámica. Y por otro lado, volviendo al caso de la probabilidad,
Uno en mecánica clásica también puede hablar de la probabilidad de que una masa esté, pensemos en el oscilador armónico, que la masa esté dando vuelta o por el cero, ¿no? por el x0, lo que yo había llamado x0, o por los extremos A y B, ¿no? Imagínense que seguramente en A y en B tendrá una probabilidad de estar, y en x0 una probabilidad distinta, ¿está bien? Pero uno la probabilidad clásica la puede pensar como una constante sobre la velocidad. Es decir, vamos a pensarlo así más fácilmente. La masa por x0 pasa muy rápido, porque ahí tiene la máxima velocidad. Entonces, ahí está muy poco tiempo. Es decir, hablando en probabilidades, es muy poca la probabilidad de que esté ahí, porque se va a ir rápidamente. Más probabilidad va a tener de estar en los extremos, donde la velocidad es más baja. ¿Está bien? Bueno, si uno entonces define como la probabilidad clásica de esta manera, bueno, la velocidad es de x a dt, entonces 1 sobre b uno lo puede poner así, dt a dx. Entonces, teniendo en cuenta que la energía es constante, imponiendo que la probabilidad, cuando yo integro en todo el tramo, ¿no? de menos a a, en todo el tramo de movimiento, sea 1, de ahí uno puede despejar a, ¿no? esta constante. Si lo hace, le da una cosa así. O sea, esta es la probabilidad, o mejor dicho, hablando con más propiedad, la densidad de probabilidad de que la masa pase por alguna posición X. Estoy hablando de un oscilador armónico clásico como el que ustedes conocen con el resorte. ¿Está bien? Bueno, por ejemplo, en el caso que vimos, si uno pone acá x igual a 0, cuando pasa por el 0, bueno, la probabilidad le da 1 sobre pi, y acá por 1 dividido toda esta cuenta, ¿no? Y así sucesivamente. Bien, pero la probabilidad cuántica ya sabemos que es phi cuadrado, phi conjugado por phi. Fíjense entonces una cosita, si uno agarra, por ejemplo, cada uno de los estados y mira cómo es la probabilidad clásica y la compara con la probabilidad cuántica, bueno, entonces yo acá tengo, por ejemplo, el primer estado, este. Ya sabemos qué energía tiene esto, ¿no? Un medio de h nu, ¿está bien? Un medio de h nu. Esa es la energía. Si esa energía la pongo acá en la fórmula, acá, y hago y resuelvo esto, obtengo una curva que es como la que ustedes ven acá, que representa mi probabilidad clásica, que como les dije, la probabilidad de estar la partícula en el centro, en nuestro ejemplo sería, vamos al resorte, perdón, de pasar por acá, que es donde tiene la máxima velocidad, esa probabilidad es mínima, ¿no? Tiene más probabilidad de estar acá, que está más tiempo, o estar acá. ¿Está bien? Pero acá en el medio es mínima. Bueno, y ahora la sabemos calcular también. Entonces acá en el centro, este sería mi x0, si quieren. Acá es mínima, y en los extremos es máxima. Pero la probabilidad cuántica es totalmente al revés, ¿no? En el centro es máxima y cuando yo me voy alejando es mínima. Si uno toma el siguiente estado, y lo que está acá graficado en este caso
Esta es Φ0, este gráfico, ¿no? Esta curva es Φ0 conjugado por Φ0, porque eso es la densidad de probabilidad cuántica. Y acá es Φ1 conjugado, esta curva, por Φ1, porque esa es la densidad de probabilidad cuántica. Y uno lo compara con la densidad de probabilidad clásica, y fíjense que otra vez estamos en el mismo problema, ¿no? Y bueno, esta es para n igual 2, esta es para n igual 1, esta es para n igual 3. Solamente hay cierto parecido, pero a ver, parecido más o menos. Si uno aumenta el número, o sea, se va hacia energías más grandes, hacia las energías que existen en el mundo macroscópico, que no son h nu, son más grandes que eso. Si uno se va a esa energía, bueno, si bien esta curva no se parece a esta ondulación, quizás cuando siga aumentando y acá pongan igual a 1000, lo que va a pasar es que esta ondulación se va a hacer más chiquitita y se va a ir pegando a la curva de densidad de probabilidad clásica. ¿Está bien? Entonces se puede pensar en una especie de límite, como que bueno, como que el oscilador armónico cuántico, cuando está en un modo muy alto, o sea, cuando n es un número muy grande, por lo menos la probabilidad se comporta como un oscilador armónico clásico. Recuerden siempre que nosotros, la mecánica cuántica tiene que tener un límite clásico, ¿no? Porque además se supone, eso lo vamos a analizar al final del curso, que la mecánica clásica es un caso particular de la mecánica cuántica. Bueno, la cosa no es sencilla y no está del todo claro tampoco. Pero en principio, los cuerpos macroscópicos son compuestos por cuerpos microscópicos. Entonces, si una mecánica anda en el mundo microscópico, de alguna manera tiene que servir para el mundo macroscópico también, porque si no, hay algo que no anda ahí, ¿no? Así como si la relatividad especial, cuando la velocidad es baja, tiende a la mecánica newtoniana, ¿no? Si cuando uno baja la velocidad no tendería a cualquier otra cosa, y bueno, hay un problema entonces, ¿no? No es una buena teoría, ¿no? Porque uno cuando baja la velocidad tiene que recobrar lo que funciona en baja velocidad, que es la mecánica newtoniana. Acá hay todo un tema de cómo recobrar la física clásica desde la mecánica cuántica. ¿Qué tengo que hacer? ¿Poner que h barra es muy chiquitito? Eso es una complicación. No es así. No es del todo así el asunto. Bueno, pero ya lo vamos a ver. Bien. Y entonces un poco para, como de alguna manera uno convencerse de que, bueno, altas energías, el oscilador cuántico se comporta casi como el clásico, analicemos esto. Esto es la variación de energía sobre la energía. Si ustedes hacen la variación de dos niveles de energía dividido la energía, por ejemplo el nivel E sub 11 menos el E sub 10 sobre el E sub 10, le da esta cuenta, y cuando n tiende a infinito, esto se va a cero. Si se va a cero, quiere decir que esto entonces está achicando, esto relativo, ¿no? La variación de energía en términos de la energía que hay presente se va achicando y ya no hay saltos, porque si se va a cero no hay saltos, o sea, esto sobre esto es un continuo, o sea que a altas energías, digamos,
el espectro de energía no es discreto, ya tiende al continuo, como en la mecánica clásica, ¿no? En la mecánica clásica la energía no está discretizada. Ustedes pueden tener un joule, 1,5 joule, no es que pueden tener un joule y después 2, y entre 1 y 2 nada, como pasa acá, ¿no? Donde el oscilador está en 1 medio de h-nu o está en 3 medios de h-nu, y en el medio no puede estar. Es un estado prohibido, no puede estar en ese estado. Entonces, en la mecánica cuántica existen saltos de energía en estos niveles, pero a niveles más altos en energía, y esos saltos se achican, digamos, tienden a cero, como la mecánica clásica. Entonces uno puede pensar en algún tipo de límite, de que bueno, algún tipo de límite hay, digamos, pero eso lo vamos a analizar más al final. Bueno, por ahora nada más.